Fondo Multi-E de BF1, ganador primer lugar del premio Morningstar, presenta. Hoy es martes de Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. ¿Qué tal, querido Arnulfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Bien, gracias. Gusto de saludarte. Oye, a ver, ¿cómo entender las señales de los Estados Unidos y luego las respuestas, insisto, desde mi punto de vista imprudentes, de Jonathan Heath? Comenzamos con la visión que plantea Jerome Powell en Jackson Hole, que creo que da lineamientos importantes para el mundo. Sí, muy importantes. Yo te diría que se voló la barda, porque lo que hizo fue un cambio de expectativas. Algunos presidentes regionales de la Reserva Federal ya habían anunciado que estaban a favor de mantener un entorno de mayores alzas en las tasas de interés. Hawkish le llaman ellos por cómo vuelan los cóndores, ¿no? Altos. Ajá. Este, eh, yo pensaba, y creo que muchos, que en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole el viernes pasado, Jerome Powell bajaría un poco el tono. Pues al contrario, la tomó por la tremenda y prácticamente dijo o telegrafió que la Reserva Federal va a incrementar en 3/4 de punto su tasa en la reunión que tienen el 21 de septiembre. Y no solo eso, sino que está a favor de mantener un entorno de tasas altas durante un largo tiempo, le hace quizá todo el próximo año. Esto evidentemente es un golpe muy fuerte al optimismo de los mercados. A ver, esa decisión del gobierno de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar hasta 3/4 de punto, pues parecería inusitada a la luz de que ya se veían algunas señales de debilitamiento de la inflación en aquel país. Creo que perdimos Efectivamente, la llamada, eh, ¿no? a O ver. sea, a ver, ¿estás ahí? Sí, sí, te escucho. Te ¿Se veo en el recuperó? monitor. Te decía, parecería que las presiones inflacionarias ya estaban disminuyendo en Estados Unidos y la toma de esta decisión es un cambio, ¿no? Un cambio radical e importante. Así es, parece que la Reserva Federal se está curando en salud. La Reserva Federal está optando por asumir un tono de prevención de mayores tasas de interés, quizás recordando que en junio la inflación, cuando parecía que venía bajando, rebotó arriba de 9%. Es con ese antecedente que yo creo que prefieren mandar un mensaje de voy a tener tasas altas. No dejan de advertir que será dato dependiente, o sea que si la inflación baja, pues a lo mejor ya nada más le suben tantito y todos contentos, pero optaron por curarse en salud. Ahora, vamos a traer esto a México. A mí no me parece adecuado, y honestamente lo digo porque además lo he publicado, que uno de los subgobernadores quiera tomar la posición de vocero, como la que toma Jerome Powell la semana pasada, que además está bien porque es el presidente de la Reserva Federal, en un acto público donde se espera que se den directrices que a veces son tan importantes en el corto plazo como la misma política monetaria. Pues aquí vemos a Jonathan Heath diciendo que lo que hay que es que seguir lo que haga la Fed y pues, dejar de chambear. Pues desde luego no es prudente y quizá ni siquiera sea adecuado, porque es una decisión colegiada. Precisamente las decisiones son colegiadas para tomar todos los puntos de vista. Allí creo que Jonathan Heath hace un error, comete un error,
quizá lo hace con la intención de influir en el resto de sus compañeros, pero definitivamente lo que es cierto es que en México el Banco Central tiene que ir más allá de lo que haga la Fed, porque a diferencia de Estados Unidos, la inflación en México no baja, de hecho está acelerando. A ver, es que ahí diferimos. Yo creo que la inflación en México está perdiendo velocidad. O sea, Pues sigue muy elevada, pero que está perdiendo aceleración. tal vez sí, pero no la que quisiéramos, es decir, la Ah, no, inflación de a mí me gustaría mercancías. que estuviera disminuyendo, Hombre, pero, eh, sí, o sea, déjame ver si lo expreso mejor. Yo creo que ya le sacamos el pie del acelerador y todavía vamos como en una bajadita y todavía no ha frenado, pero ya vamos en una bajadita. Del PASIC para acá el crecimiento de la inflación ha sido poco más de medio punto en las tasas anuales. es correcto, y hay que tomar en cuenta que este pacto incide en la inflación no subyacente. La preocupación que yo tendría viene por el lado de la inflación subyacente, que es quizá un mejor predictor de largo plazo, porque es la que refleja demanda agregada. Y esa ya está, en el caso de las mercancías, arriba de 10%. Es muy sensible al tipo de cambio, es muy sensible al componente inercial de costos de producción y sobre todo es muy sensible a que los fabricantes están pasándole al consumidor final el aumento de precios mientras sea posible. Es un poquito lo que comentó el mismo Jerome Powell en el caso de Estados Unidos, haciendo referencia a que la tasa no solo es que fuera a subir, sino que se iba a mantener alta un tiempo para romper esa inercia inflacionaria de expectativas de inflación. Eso es lo que falta romper en México. ¿Qué se necesitaría para romper esas expectativas? Porque bien lo dices, seguir eh, únicamente a espejo con la Reserva Federal es una posición no acomodaticia, diría yo comodina, que no influye o que no incide directamente en las causas locales. Totalmente de acuerdo. Es cruzarse un poco de brazos, nadar de muertito. Y lo cierto es que en Estados Unidos ya bajó desde marzo la inflación subyacente. En México no ha bajado, se sigue acelerando. Entonces, hay que mandar una señal clara. Un incremento de un punto porcentual sería una señal contundente en el sentido de que el Banco Central va a hacer más de lo que simplemente es replicar lo que hace la Reserva Federal. Y si no baja la inflación, pues sería enviar ese mensaje de pues voy a seguir apretando. La otra es llevársela par y paso con lo que haga la Fed y eso no te va a impedir que las tasas no suban. De hecho, el pronóstico es que estaríamos terminando en 10%, ya en dos dígitos, la tasa de fondeo diario, con un incremento de 3/4 de punto en septiembre, otro de medio punto en noviembre y otro jaloncito de 1/4 en diciembre. O sea, incluso con esa actitud moderada y dosificada que no te ayudaría a romper la inflación, terminamos en 10. Mejor adelántate, pégale al 10 de una vez y quédate fijo. Quizá eso le funcionaría mejor al Banco Central. Pegarle al 10, yo no digo, la situación se ha venido complicando, pero a mí si me decías hace quizá un mes y medio, yo no veía las tasas a fin de año arriba de 9.25. Los pronósticos no llegaban a 2 puntos, o sea, a dos dígitos en la inflación. Ahora ya o el Banco Central hace algo o la inflación sí se va a ir de control, porque lo que ha hecho el Banco de México es nadar de muertito, mientras que ha sido el gobierno federal con los subsidios a la gasolina y con el PASIC el que ha trabajado en bajar la inflación, pero por el lado de la no subyacente. Eso no es sostenible. Banco Central, Bueno, a ¿estás esperando ver, que hagas algo o no? el gobierno reconoce una pérdida de casi 19.000 millones de pesos en julio de IEPS. Eso no es Sí, sostenible en el largo plazo. es correcto. No lo critico. Mira, gracias a eso no No, no, tenemos no, ahorita no. una inflación.
Dijimos que es correcto, pero no sostenible. Exactamente, no es sostenible. Por eso ya le toca al Banco de México hacer algo con mayor seriedad para detener la inflación que no ha parado, porque finalmente la inflación de energía cayó, la de productos agropecuarios se estabilizó. Eso es con las medidas del gobierno federal. La que no se ha detenido es la subyacente y la subyacente en mercancías. Esa es chamba del Banco de México y no ha remado lo suficiente. ¿Tú esperarías entonces que en la próxima decisión de política monetaria fueran por un punto? Temo que no, temo que tenemos que esperar que replique la Reserva Federal, pero si yo estuviera en la Junta, si yo fuera Jonathan Heath, ya estaría enviando mis tweets de un punto porcentual. Temo si que yo no fuera, va a ir a si yo fuera Jonathan Heath, estaría deseando ser Gerardo Espinosa Sí. o Victoria Rodríguez. Bueno, ya, amigo, Pues, vámonos. muy bien, buenas noches, David. Te escucho el próximo martes. A ustedes que les vaya muy bien. Fondo Multi-EDBF1, ganador primer lugar del premio Morningstar, presentó.